Muy buenos días, como siempre, deseando que en todo el Señor les esté sustentando, que los recursos de su gracia y que el poder de su Espíritu les estén acompañando. Les saludo fraterno en esta hora de la mañana desde mi trabajo, en estas horas libres que tengo, en las que aprovecho, entre otras cosas, compartir la palabra de Dios. En este video y seguramente en unos 2 videos más, quiero compartir con ustedes un tema que en algunas esferas de las iglesias a veces se discute, se tienen algunas dudas y también a veces se va a algunos extremos. El tema es el siguiente, surge de una pregunta por lo demás muy legítima. ¿Qué hay de cierto en que la palabra de Dios tiene una promesa? Una promesa que garantiza que si yo me convierto al Señor Jesucristo, tarde o temprano se convertirán también todos mis familiares. Ese es el tema. ¿Existe en la Biblia una promesa de parte de Dios que me garantice, que nos garantice que si nosotros nos convertimos al Señor, nuestros familiares sí o sí en algún momento también serán cristianos como nosotros? ¿Existe aquello realmente? Desde hace muchos años, varias décadas en realidad, se comenzó a acuñar el término de hijos de la promesa, para agrupar bajo ese término a todos aquellos que son familiares de convertidos al Evangelio, a tal nivel que hoy día se hacen oraciones por los hijos de la promesa, se hacen eventos para los hijos de la promesa, campañas para los hijos de la promesa, se hacen unciones por fe en favor de los hijos de la promesa, y siempre que los hijos de Dios, las hijas de Dios, los hermanos, las hermanas, tienen algún conflicto, algún problema con sus familiares inconversos, sean cónyuges, hijos, hermanas, hermanos, sobrinos, primos, siempre se está hablando de orar por los hijos de la promesa, invocando una promesa que derechamente y lamentablemente, para muchos que han puesto una esperanza en esa supuesta promesa, debo decirles que esa promesa no existe en la palabra de Dios. No hay un texto bíblico que, leído y estudiado en su contexto, nos formule una promesa de parte de Dios de que Él se compromete a salvar a nuestras familias toda vez que nos convirtamos nosotros. Eso no existe. Pero no se desaliente. Espero que me pueda acompañar hasta el final de esta serie, en donde, Biblia en mano, voy a explicar las razones de por qué tal promesa no existe, pero también le voy a explicar, le voy a contar, le voy a mostrar por la Biblia que existe otro camino que sí favorece que nuestros seres queridos, que nuestros hijos, cónyuges, hermanas, hermanos, primos, sobrinos, etcétera, abuelos, toda nuestra familia alcancen también la salvación por gracia, así como la hemos alcanzado nosotros. Le invito, tenga paciencia, escuche con atención, no se desaliente, porque la palabra de Dios es nuestra ancla. Y si hay un error que lamentablemente se comete con frecuencia en las iglesias, es tomar textos en solitario, sacar textos de la Biblia, apartarlos de la historia bíblica o del contexto bíblico para poder con eso armar una enseñanza
Y a veces incluso hay quienes llegan a armar una doctrina errada, tomando textos aislados de un libro, juntando los contextos aislados de otros libros de la Biblia, se forma al final una ensalada de textos que se tuercen a veces para poder justificar una doctrina. Mi deseo no es desalentarlos. Mi deseo es de que ustedes puedan caminar con mayor firmeza y seguridad en lo que dice la palabra de Dios. Y les vuelvo a repetir, no se desalienten. No existe una promesa sobre los hijos de la promesa, pero sí existe un camino bíblico que yo espero demostrar por la palabra de Dios, que nos puede ser tremendamente eficaz y favorable para que nuestras familias inconversas lleguen también un día al conocimiento de la verdad. Vamos al texto bíblico en cuestión, Libro de los Hechos. Allí está el texto bíblico que aislado, tomado en solitario, ha venido a formar una enseñanza que no existe en la palabra del Señor. Leamos el texto que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Yo voy a dar lectura para poner el contexto de la historia a partir del versículo 23 hasta el versículo 34. Voy a leer desde la versión de la Biblia en español para las Américas, que es muy semejante a la Biblia Reina Valera 1960, nuestra amada versión de la Biblia que más usamos, sobre todo en Latinoamérica. Leo la palabra del Señor que dice así: y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Amén. Esa es la historia bíblica que se conoce generalmente como la conversión del carcelero. Esto tiene todo un contexto. Esta historia, este incidente que nos relata Lucas, se da en el marco del segundo viaje misionero del apóstol Pablo.
En el primer viaje misionero, Pablo había viajado por distintos lugares acompañado del hermano Bernabé. Y al principio de esa misión, de ese primer viaje, les había acompañado un sobrino de Bernabé, el cual se llamaba Juan y tenía por sobrenombre Marcos. Curiosamente, por otros textos bíblicos, sabemos que ese Juan Marcos es el autor del Evangelio de Marcos. Pero en esa ocasión, todo indica que este hermano, Juan Marcos, era un muchacho, o por lo menos un hombre joven. Y más o menos a la mitad, tal vez, de ese primer viaje misionero, este hermano Juan Marcos, por razones que no conocemos en la Biblia, decide abandonar la misión. En Panfilia, decide retornar a su casa en Jerusalén. Estos hermanos Bernabé y Juan Marcos pertenecían a los levitas en el tiempo del Señor Jesucristo y de la iglesia primitiva. Juan Marcos regresa y deja a Pablo y a Bernabé solos continuar con su labor. Luego regresan Pablo y Bernabé y después de un tiempo organizan un segundo viaje misionero. Y Bernabé propone llevar nuevamente consigo a su sobrino Juan Marcos, pero el apóstol Pablo se rehúsa, y se rehúsa a tal nivel que Lucas nos dice que se produjo un quiebre, una diferencia grande entre estos dos grandes hombres de Dios, Pablo y Bernabé, al punto que se separan como misioneros. Y Bernabé toma a su sobrino Juan Marcos y se va de viaje misionero por una ruta, y Pablo toma por compañero al hermano Silas y se va de viaje misionero por otra ruta. Es en este viaje de Pablo, el segundo viaje misionero, que Pablo y Silas van a llegar a Troas, a la ciudad de Troas, y es allí donde una noche Pablo tiene una visión. La visión la conocemos como la visión del varón macedonio, que se le aparece a Pablo en sueños y le dice esta ya clásica frase que nosotros recordamos bien: pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo estaba dirigiendo todas estas cosas, más allá de los detalles humanos. El Espíritu de Dios estaba dirigiendo los movimientos de estos hombres y les había impedido incluso moverse en algunas direcciones. Pero cuando Pablo tiene esta visión, de inmediato comprenden que deben dirigirse a la región de Macedonia y emprenden el viaje y van a llegar a la ciudad de Filipos. Es allí donde se van a producir algunos eventos. Se convierte allí la hermana Lidia, una mujer que vendía púrpura y que estaba por allí en la ribera del río. Parece que en esa ciudad, que era más bien una ciudad de personas romanas, no había sinagoga, porque en otras partes nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo siempre se dirige primero a la sinagoga para compartir el evangelio. Pero allí en Filipos parece que no había sinagoga porque ellos buscaron un lugar y les parecía que allí en la orilla del río había un lugar para orar. Y es allí donde ellos van y allí se encuentran con Lidia. Y Lidia recibe al Señor Jesucristo porque era una mujer de fe. Al parecer era una mujer judía que creía en el Dios de los judíos, naturalmente, de Israel. Era una mujer que tenía fe y creyó al mensaje de estos misioneros. Allí también se va a dar el incidente de que Pablo y Silas, mientras predican la palabra, son seguidos por una muchacha, una niña joven,
que tenía un espíritu de adivinación y que en el ejercicio de ese espíritu gritaba o daba voces diciendo que esos dos varones, Pablo y Silas, eran mensajeros de la salvación, eran mensajeros del Dios vivo, anunciaban el reino de los cielos. Entonces, esto incomodó a Pablo, al parecer no le gustó esto a Pablo, y Pablo da un giro en algún momento y reprende de esta niña a ese espíritu de adivinación. Y esta niña quedó sin la capacidad de percibir, de ver el futuro o de engañar, porque era usada para obtener ganancias. Y esto genera un tremendo alboroto en la ciudad que arman los que administraban a esta niña. Y ese alboroto va a llevar a que Pablo y Silas queden presos, queden detenidos. Y luego vendrá el siguiente y más importante acontecimiento en esta visita de Pablo y Silas a la ciudad de Filipos, la conversión del carcelero. Al carcelero se le va a encomendar de manera especial estos dos detenidos, lo podemos mirar en el texto bíblico, en donde se le dice en el versículo 23 que después de azotarlos, las autoridades a las cuales este hombre y estos hombres que tenían ganancias por la adivinación de esta niña fueron a denunciarlos, las autoridades los azotaron. Y después que los azotaron, los pusieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, ese texto nos hace entender que por alguna razón las autoridades querían que estos dos hombres tuvieran una mayor guardia, tuvieran una estancia en la cárcel lo más segura posible, que los guardara con mayor celo. Y de hecho se desprende que el carcelero no solo los mete en la cárcel, sino que los mete en la parte más profunda de la cárcel, donde obviamente era más difícil escapar o ser rescatado, y aparte de ponerles cadenas, les pone los pies en el cepo, que era un artefacto que atrapaba los pies a la altura de los tobillos. En esa situación está Pablo y Silas, y vamos a ver en el contexto de pasada una enseñanza notable de estos hombres llenos del Espíritu Santo, de cómo ellos en semejante circunstancia no están afligidos, no están angustiados, agobiados, sino que están gozosos. Estando presos con tanta seguridad, ellos están gozosos, están alabando a Dios, orando a Dios a viva voz. Eso nos recuerda también a Pedro. Cuando en alguna ocasión Pedro estuvo en la cárcel y estuvo resguardado con una seguridad mayor a la común, y Lucas nos dice que Pedro estaba no solo en la cárcel y con cadenas, sino que además tenía un soldado romano a cada lado. Y Pedro, que fue libertado en esa ocasión por un ángel, cuando el ángel llega a libertarlo, Pedro está durmiendo entre esos dos soldados. A pesar de que al día siguiente, según el relato bíblico, Pedro iba a ser sacado de la cárcel no para dar un paseo, seguramente para ser ajusticiado. Y Pedro estaba relajado, durmiendo. Tan dormido estaba que no había caído en cuenta y no sabía si lo que veía era una visión en sueños o si realmente era verdad que un ser angelical lo estaba sacando de la cárcel. Pablo y Silas están aquí en el mismo espíritu, están contentos, están gozosos, están orando y están cantando a Dios. En esa situación, el Espíritu Santo del Señor obra un milagro provocando un terremoto de gran magnitud. Y es en ese terremoto de gran magnitud
que los muros de la cárcel, los cimientos de la cárcel se mueven con tanta fuerza que seguramente descuadran los dinteles de las puertas y las puertas de la cárcel se abren por sí solas. Seguramente que los anclajes de las cadenas también se sueltan por la vibración del terremoto y las cadenas se sueltan de las paredes, los presos quedan sin cadenas, se suelta el cepo donde estaban aprisionados Pablo y Silas, todos al final de cuentas en la cárcel quedan en óptimas condiciones para una fuga. Y esto trae la desesperación al carcelero, el cual cuando llega a la escena y ve que la cárcel está abierta, que los cepos están abiertos, que las cadenas están desprendidas y que obviamente todo es propicio para que los presos se arranquen, se fuguen, entonces él, en un acto dramático, saca su espada, seguramente sacó una espada corta que en Roma se llamaba gladius, con la cual se va a suicidar, seguramente haciendo esto que comúnmente por la cultura japonesa se conoce como el harakiri o harakiri. En Roma no se conocía naturalmente con ese nombre, pero era clavarse la espada en el abdomen para obviamente producirse, ¿no es cierto?, heridas gravísimas en todas las vísceras, los órganos vitales. Todo parece indicar que eso es lo que va a hacer el carcelero, y Pablo, que se alcanza a dar cuenta, le grita, clama a gran voz, le grita, le da un grito: no hagas tal cosa, porque todos estamos aquí, es decir, nadie se ha fugado, nadie se ha arrancado, todos estamos aquí, no te mates, no te suicides. Y el carcelero se mete dentro definitivamente de la cárcel, pero va tan contrariado, va en un profundo estado de shock, va temblando, dice Lucas, y se inclina respetuosamente ante Pablo y Silas y les dice esta frase que ya comienza a ser parte del texto polémico. El carcelero le pregunta, no le dice hermanos, le dice señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, hagamos un paréntesis absolutamente necesario para poder comprender en este video el porqué de la desesperación del carcelero. ¿Por qué este hombre entra en pánico? ¿Por qué este hombre no reaccionó tal vez dándole instrucciones a sus soldados de cercar la cárcel, o tal vez de asesinar, incluso de ejecutar en el lugar a los presos, o dar órdenes de ejecutar a cualquiera que se quiera arrancar? Simplemente entra en pánico, entra en espanto, queda en shock. ¿Por qué? ¿Qué lo lleva, qué lo impulsa a esta apresuradísima reacción? Bueno, para entender muchos textos bíblicos, aquí vamos a hacer el paréntesis, dejemos el contexto de la historia allí suspendida por algunos minutos. Para comprender muchos textos, pasajes bíblicos, siempre es necesario, en la medida de lo posible, examinar otros contextos, es decir, examinar alrededor del texto bíblico el contexto, por ejemplo, histórico, cultural, social, incluso religioso, que existía o predominaba en la época de la historia que estamos leyendo en distintas partes de la Biblia. Por ejemplo, para comprender mejor el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia en español, que relatan, ¿no es cierto?, principalmente la historia de la nación de Israel desde sus orígenes en Abraham,
Y ya conocemos lo del Éxodo, la historia de José, el Sinaí, los 10 mandamientos, Moisés, el peregrinar de Israel en el desierto, toda esa historia. El tabernáculo, el sacerdocio, las ofrendas. Para comprender todo eso de mejor manera, es ideal también conocer historia de Egipto, lo que se conoce generalmente como egiptología, dado que, por ejemplo, Abraham pasó una temporada en Egipto, dado de que José fue llevado a Egipto y fue después prosperado en Egipto, de hecho llegó a ser una autoridad prominente en Egipto, mire, al punto de que hay teorías de un descubrimiento arqueológico de una casa muy grande, de un gobernador, y que tenía una pequeña pirámide en el patio de esa casa, donde había un sarcófago que lo encontraron vacío, con una estatua, un busto de una persona que se asemeja muchísimo a la forma física de los pueblos semitas. Y la estructura de esa residencia tiene muchas coincidencias con las estructuras que Dios mandó a construir a los israelitas, que evocaban a las 12 tribus de Israel. Hay muchos grafitis egipcios, para que se entienda mejor, muchas pinturas en los muros de esa casa que dan cuenta de pueblos semitas llegando a Egipto, de tiempos de hambruna, etcétera, etcétera, que concuerdan muy bien con el relato de la historia de José. Y algunos llegan a pensar que esa casa perteneció a José y que el cuerpo o la momia de José no está, porque el mismo texto bíblico nos dice que él pidió, y así lo hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto en el Éxodo, que su cuerpo fuese llevado junto con ellos cuando Dios los libertara. José estuvo en Egipto, se casó en Egipto con una egipcia. Israel después estuvo también en Egipto por muchos años, esclavizado también. De Egipto tenemos la preparación primaria de Moisés, que nos dice el texto bíblico que fue educado, formado en todas las ciencias, las artes de los egipcios. Es decir, Egipto tiene mucho que decirnos para comprender al Israel de la Biblia. Así también tendríamos que conocer la cultura de los babilonios, de los persas, porque Israel siglos después estuvo cautivo por esas naciones, por esos imperios. También tenemos que conocer al imperio griego, porque es precisamente en la época de Grecia y después de Roma, en la cultura grecorromana, donde se va a dar, ¿no es cierto?, el primer ministerio del Señor Jesucristo. Y en el texto en el que estamos ahora, en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, tenemos el trasfondo del Imperio Romano y tenemos que conocer algunas cosas del Imperio Romano. Entre ellas, por ejemplo, en materia de legislación o de leyes romanas, existía la ley que contemplaba que si a un carcelero, llamamos en Chile, en mi país, alcaide, le vamos a llamar genéricamente al director de una cárcel, se le escapaban los presos, ese director, ese carcelero, tenía que ser ejecutado, tenía que ser muerto. Pero antes de morir, tenía que contemplar la ejecución de toda su familia, esposa, hijos, padres y hermanos. ¿Por qué hacían esto los romanos? Porque los romanos ejercían gran parte de su autoridad y de su poder con drásticas sanciones para los que cometían delitos, faltas, errores. Roma era grotescamente brutal
a la hora de ejercer sentencia, para poder así también intimidar y mantener bajo sujeción mental o psicológica a cualquiera que quisiera cometer un delito dentro del imperio romano. Los romanos así amedrentaban a sus súbditos, de tal manera que en esta historia bíblica tenemos a un carcelero que entra en pánico porque sabe lo que le espera. Le espera la dramática realidad de ver morir a toda su familia y luego ser el mismo ejecutado. Por eso es que el carcelero de esta historia, al ver la cárcel abierta, al ver sueltas las cadenas, al ver las condiciones favorables para una fuga, decide, antes que mirar, que ver morir a su familia, prefiere suicidarse, prefiere matarse. Ante esa situación, que ahora ya entendemos por qué se dio en el carcelero, Pablo interviene haciéndole ver de manera razonable y realista que no hay ninguna fuga, que nadie está intentando arrancarse. Ahora, no sabemos por qué los otros bandidos no quisieron arrancarse. Vamos a creer, ¿no es cierto?, o a pensar que de alguna manera, ¿no es cierto?, tal vez Pablo, Sila, los han convencido, los han llamado a mantenerse en el lugar. Porque también para los que se fugaban y eran atrapados, la sentencia era de muerte y de una manera muy brutal, generalmente por la vía de la crucifixión. Así que creemos que tal vez Pablo y Silas intervinieron, no sabemos cuántos presos habían en la cárcel, pero los que hayan existido allí, por alguna razón se mantuvieron junto con Pablo y con Silas. Y le dijeron esto al carcelero: no te mates, no te suicides, porque estamos todos aquí. Entonces el carcelero, todavía en shock, todavía impresionado, todavía con la idea normal, natural para él, de que le espera la muerte si es que hay alguna fuga, en particular de estos dos prisioneros, no olvidemos el contexto de la historia, se los habían encargado, guárdalos con mayor seguridad, y él recibió esa orden específica, los metió en lo profundo de la cárcel, los encadenó y además los puso con los pies en el cepo. Entonces, estos prisioneros eran por alguna razón muy especiales para esas autoridades romanas, para esos magistrados. Por lo tanto, el carcelero parece tener todavía en mente que si hay una fuga, sobre todo de esos dos prisioneros, le espera esta terrible experiencia de ver morir a su familia y ser ejecutado él mismo. Entonces, él entra, se mete en la cárcel y de una manera reverencial, no es que los adore. El texto en griego más bien da la idea de un respeto, con respeto se dirige a estas personas, a Pablo y a Silas, y les dice señores, algo así como caballeros. ¿Qué debo hacer entonces para ser salvo? Eso es lo que se lee en el texto griego. Si ustedes se fugan o se llegan a arrancar de aquí en un rato más, y ustedes me están diciendo que no va a ser así, pero parece que sí, porque lo lógico es que ocurra una fuga. Lo natural es que el que está preso, si tiene la oportunidad de irse, se vaya de la cárcel, se arranque. Bueno, entonces díganme ustedes qué hago para ser salvo. Y aquí es donde tenemos que hacer un paréntesis más. Ya cerramos el paréntesis de la cultura romana. Ya entendimos por qué el carcelero entró en pánico. Ahora abramos otro paréntesis para poder entender por qué razón este carcelero le pregunta a Pablo y a Silas qué debe hacer para ser salvo. ¿Salvo de qué? Los invito al próximo video
para seguir con esta fascinante historia y esta explicación que nos va a llevar a descubrir una verdad bíblica muy hermosa y que nos va también a ayudar a estar más cimentados en la palabra del Señor. Los invito al próximo video, donde vamos a hacer el paréntesis para explicar por qué el carcelero romano pregunta esto a Pablo y a Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Los invito al siguiente video.